Este caso es para más o menos recordar algunos de los elementos que hemos hablado. Tengo que advertirles que es un caso de la vida real. Este es un paciente de 50 años con un diagnóstico de una cardiopatía de origen no isquémico. Tiene una fibrilación auricular y está anticoagulado. Su última fracción de eyección es 20%, ha estado en clase funcional 3 y este año ha estado hospitalizado en 3 oportunidades en diferentes hospitales de la ciudad porque no se ha garantizado que siempre esté en el mismo lugar. Vive en un municipio que se llama El Carmen de Viboral, a 2 horas de Medellín, en una zona rural, y el paciente no sabe leer, su núcleo familiar son él y su señora, que tampoco sabe leer, y tiene una hija que es la única de la casa que ha ido a la escuela y sabe leer y tiene 18 años. Pertenece a una aseguradora del régimen subsidiado que para las personas que no son de Colombia es un seguro que la atención depende del Estado, pero el dinero que se destina para pagar la atención de estos pacientes viene del de las personas que cotizan a la seguridad social. Siguiendo con el caso, usted es llamado a evaluar a este paciente, está en un piso de medicina interna porque ya lo van a mandar para la casa, entonces quieren hacer el contacto con el servicio de insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes llegan a evaluar el paciente, recibe carvedilol 325 cada 12 horas, enalapril 2,5 miligramos, 2 tabletas de furosemida, su presión es 120/70, su frecuencia cardíaca es 90, la última creatinina es de hace 2 días y el paciente les cuenta que todavía necesita 4 almohadas para poder dormir sin disnea. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 1. Y yo quiero preguntarles a ustedes si consideran que este paciente está listo para irse a su casa o si creen que faltan todavía elementos para poder definir que el paciente se puede dar de alta. ¿Estamos listos para votar o me avisas? ¿Sí? Bueno, adelante. Voten, por favor. ¿Perdón? Muy bien. ¿Y cuántos teníamos? Muy bien. 18 segundos para que terminen de votar. Dependiendo de la respuesta del público, Adri, vamos a ver si quedó claro el mensaje de estos 2 días. Muy bien, entonces tenemos una mayoría de personas que consideran que el paciente no es todavía hora de mandarlo a su casa. Hay unas pocas personas que consideran que sí se puede ir. Yo quiero recordarles que cuando el paciente no ha resuelto por completo el estado de congestión que lo trajo al hospital, pues digamos que no es un buen momento de dejarlo ir para la casa, y más si pensamos en alguien que vive en una zona rural, que va a estar en un sitio remoto donde probablemente no va a ser fácil poder estar en contacto con él rápidamente. Muy bien, rápidamente quiero recordarles los criterios de cuándo decidir que un paciente está listo para irse a su casa, que nos proponen las guías europeas del 2016. Tenemos que estar seguros que tiene estabilidad hemodinámica, que está euvolémico, que está recibiendo los medicamentos recomendados que modifican el curso de la enfermedad. Y miren que este paciente no estaba recibiendo espironolactona. Sería muy interesante mirar cuál era su última función renal, porque en caso de que no lo esté recibiendo porque tenga alguna contraindicación, esto debe estar consignado en la historia para que la próxima persona que lo vea, una vez si se ha resuelto la contraindicación, lo inicie. Adicionalmente, refieren que la creatinina debe estar estable por al menos 24 horas. Ya ustedes vieron que la última función renal de este señor es de hace más de 48 horas, no estamos seguros que cumpla con este parámetro, y adicionalmente tiene que estar educado, autocuidado y conectado con un programa de insuficiencia cardíaca. Entonces la respuesta es no, el paciente no está listo para irse a casa, necesitamos terminar de organizar toda la parte de su tratamiento y además resolver los signos de congestión. Muy bien, ahora quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que uno puede identificar estos pacientes en el hospital? Estas son algunas estrategias, yo ya les mostré, y como el doctor Comín muy bien les mostró ayer con el artículo sobre el cuidado transicional, ya no hay que esperar que el enfermo venga, nosotros tenemos que ir a buscarlo en el hospital. ¿Cuáles de estas estrategias consideran ustedes que son de utilidad? Número 1, un navegador. 2, boletines informativos. 3, un sistema de historia clínica electrónica. D, comunicación con las enfermeras jefe de piso. También podríamos considerar la opción de todas las anteriores, pero sí me gustaría conocer cuál es la que ustedes piensan que es de mayor utilidad.
Bueno, vemos aquí que la respuesta ganadora fue la C, el sistema de historia clínica electrónica. Definitivamente cuando uno cuenta con esta herramienta en el hospital es de mayor facilidad porque simplemente miramos el censo de los ingresos de los pacientes de las últimas 24 horas para mirar cuántos llegaron por diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero si ustedes, por ejemplo, están en un hospital donde no tienen una historia electrónica, donde todavía se hace una historia clínica manual, tener una persona que esté circulando, digamos, por los pisos de hospitalización y revisando con qué diagnóstico llegaron los pacientes, que ese sería el navegador, es de mucha utilidad. Otras estrategias muy importantes, la comunicación con las enfermeras jefe de piso. Definitivamente este es un súper equipo. Muchas veces los médicos optamos por no seguir las recomendaciones, pero las enfermeras siempre son muy esquemáticas y siguen todos los pasos. Entonces es una buena estrategia, son unas grandes aliadas a la hora de identificar ese paciente que necesita ser evaluado. Muy bien, voy a pasar a mi siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que este es un paciente de alto riesgo? Un paciente que se beneficia de seguirse en un programa de insuficiencia cardíaca. Recuerden que ya hemos visto los criterios en diferentes conferencias y esta mañana la doctora Gina nos presentó un tema muy completo acerca de quién se beneficia de seguirse en un programa de insuficiencia cardíaca. Muy bien, tenemos todavía 45 segundos para votar. La primera opción es sí, cumple criterios, la segunda es no, es primera vez, apenas lo conocemos. Cuando uno lee la segunda opción piensa que quizá lo que ahí están mencionando es que esperemos que vuelva 2 o 3 veces para poderlo considerar. Yo pienso que es demasiado tarde, pero bueno, les doy las dos opciones para conocer su opinión. Muy bien, han votado 47 personas. Perfecto. Entonces, la mayoría de las personas consideran que sí, que cumple con criterios para ingresar a un programa de insuficiencia cardíaca. Veo que hay 2 personas que no están de acuerdo. Lucho, ¿por qué votaste por la opción B? Bueno. Muy bien, solo para recordarles que está publicado en el suplemento de la Revista Colombiana de Cardiología nuestra propuesta de qué debe tener una unidad de insuficiencia cardíaca y tenemos un capítulo solamente dedicado a cuáles son los criterios para que el paciente ingrese al seguimiento. Tenemos pacientes clase 3 a 4 persistente, 1 o más hospitalizaciones por falla cardíaca descompensada en los últimos 12 meses. Este paciente ya nos cumplió este criterio. Criterios sugestivos de progresión de la enfermedad, biológicos como deterioro de la función renal persistente, anemia, elevación de péptidos natriuréticos, funcionales, deterioro de la clase de la Asociación de Nueva York, los portadores de dispositivos de alto voltaje y nutricionales, aquellos pacientes que tienen caquexia cardíaca y nuevamente la insuficiencia cardíaca de novo es de mucha importancia para nosotros porque tenemos que hacer un estudio exhaustivo de la causa y mirar qué podemos corregir. Muy bien, voy a pasar a mi siguiente pregunta. Desde el punto de vista médico, ¿qué consideran ustedes que hace falta para darle de alta a este paciente de una forma exitosa, para que pueda irse a su casa? Y estas son las opciones: A, titular medicamentos; B, hace falta incluir medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad; C, rehabilitación cardíaca fase 1, o sea, en el hospital; D, identificar quién es el cuidador del paciente; E, educarlo; y F, todas las anteriores. Muy bien, excelente, no hay duda, todos captaron el mensaje. Definitivamente miren que hay muchas otras acciones que van mucho más allá de solamente la formulación farmacológica, también las acciones desde el punto de vista no farmacológico que van a ser necesarias para que podamos ser exitosos en la gestión del caso de este paciente. Paso a mi siguiente pregunta. Vamos a ver entonces desde el punto de vista administrativo, ¿qué medidas hacen falta para asegurar que este paciente pueda irse a su casa? La opción A es quién va a seguir al paciente, la opción B, cuándo lo revisas, la C, si tiene o no autorizada la cita, la D, por favor, no lo envíes a una institución donde no lo conocen. Este es un trabajo que tenemos que hacer con el asegurador. La pregunta E es si están garantizados todos los medicamentos y la F, todas las anteriores.
Muy bien, excelente. Todo esto tiene que estar claro a la hora de definir que el paciente se puede ir a la casa. Recuerden que tenemos que hacer un plan para el seguimiento ambulatorio y tenemos que tenerlo conectado con una unidad de insuficiencia cardíaca que haga el seguimiento porque ya identificamos que es un paciente que cumple criterios de alto riesgo y eso nos va a permitir mejorar todo lo que sigue a continuación, ese periodo vulnerable que también nos mostró el doctor Comín, que son los 30 días posteriores al egreso hospitalario del paciente. Desde el punto de vista de enfermería, esta no es una pregunta abierta para que ustedes voten, pero sí quiero que recuerden estos datos importantes. ¿Qué le vamos a enseñar a este paciente? Es un reto. Yo les dije que es un paciente iletrado. ¿Cómo vamos a educar a un paciente que no sabe leer? Recuerden que está anticoagulado, necesita tomar múltiples medicamentos. Necesitamos tener estrategias que nos permitan estar seguros que va a ser adherente. Y finalmente, ¿quién es su cuidador y quién es su red de apoyo? Como vive en un municipio, en caso de que el paciente necesite alguna atención urgente, ¿qué vamos a hacer? Y es muy interesante tener alguna forma de conectarnos con el sistema de atención primaria del lugar donde él vive. Ya para terminar, quiero contarles que esta historia tuvo un final feliz. Este señor no sabe leer, pero es una persona altamente motivada, que cuenta con el apoyo de su hija, que es la única persona que puede leer y les ha ayudado mucho en toda la parte de administración de los medicamentos. Incluso las personas de las empresas de transporte que traen personas a Medellín lo conocen y lo traen para que pueda venir a sus citas de control, no solamente de insuficiencia cardíaca, sino también a sus citas de control de anticoagulados. Y es un paciente que lleva cerca de 2 años en seguimiento, en muy buenas condiciones y sus nuevos egresos hospitalarios. Muchas gracias.